Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestro amigo Trujillo. Ya hemos estado. Ustedes lo han visto, lo han oído. ¿Por qué? Porque, no sé si exagero, Trujillo es una de las conciencias vivas que hay sobre el tema cafetero en Colombia. Es un tema que él vive, que él piensa, ¿sí? Entonces, yo creo que es apenas lógico que ahora, con todo esto que ha venido pasando en estos días y lo que pueda pasar, que necesitamos repasar. Él es abogado de la universidad, abogado no, economista de la Universidad General, pero es que yo a veces le siento un alma de abogado por allá complicada. Digamos que un abogado economista, abogado, que estaba en el Javeriano. Cuénteme aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que intenta Petro? Montarle ya la división, montarle la competencia, sacar del ring a la federación, o un llamado de atención, templarle la rienda y decir, oiga, van mal, y ojo que podemos aquí corregir esto. ¿Usted cómo lo ve? Yo tengo la ilusión de que sea una templada de rienda. La última. Sin embargo, pues ordinariamente cuando al caballo no le templa la rienda, pues muchas veces se desboca, ¿no? Entonces, y se cae el jinete. La verdad es que uno puede decir que es inexplicable y trata de entender mucho de lo que está pasando en términos también políticos. Si alguna actividad tiene que ver con la economía política colombiana, se llama el café, por su penetración absoluta en el campo colombiano, en el origen de los partidos y por ser el tejido social del campo. De la economía, es que hasta hay mucho Colombia era café. Y la preponderancia en la economía que alrededor de la institución pues giraron el manejo de las reservas internacionales, el manejo de variables nada menos como la tasa de cambio, los impuestos, etc. Yo pienso, haciendo conjeturas y repasando los dos discursos de la ministra en el Congreso Cafetero pasado, que es la única ministra en mucho tiempo que ha hablado en la instalación y en la clausura, llena de elogios, admiración y reconocimiento por la democratización de la institución y por la labor de la institución, que aquí pueden sin duda aparecer factores políticos que tengan que ver con su posición política dentro del mismo gobierno, que es una de las conjeturas que inclusive se han planteado en las dos orillas, que no es extraño ese tipo de actuaciones de los funcionarios cuando la política vibra tanto la estabilidad dentro de un gabinete que este puede llegar a ser un recurso utilizado. Otra razón, para ir yendo por las políticas... Especie de salvavidas para la ministra. Salvavidas que uno piensa, porque eso fortalece frente al presidente notablemente. Claro, no, se coge el vibrante discurso. Cuando uno lee los análisis que se hicieron sobre la reunión sobre política de producción de alimentos y agropecuaria que se celebró en el Palacio por una colega de gabinete, entonces uno dice, aquí puede haber algo. Otra conjetura que también tengo es que los grupos tradicionalmente de izquierda, malquerientes o contestatarios ordinarios de la Federación de Cafeteros como Dignidad Agropecuaria, que es que a la gente no puede olvidar que Dignidad Agropecuaria no apareció con Óscar Gutiérrez ahora. Eso fue a Procafé, fundado en la bonanza del 75, por Fabio Trujillo Agudelo, sí, un gran productor de café de la línea del Partido Liberal, fue alcalde de Manizales y gobernador yerista. Muy crítico de la federación. Crítico absoluto de la federación. ¿Cuál era la federación? crítica de la federación en el momento? A todo, al centralismo y a los funcionarios. Fabio siempre los tuvo dentro, en la mira, y en aquella época había llegado Jorge Enrique Robledo, que venía de su Universidad de los Andes, a profesor a Manizales, sí, en la Nacional, pero con la bandera del MOIR. Sí, señor. Con Mauricio Jaramillo Londoño, y ahí arranca
ese movimiento. Ese movimiento se forma, pues entonces estamos hablando de que ya va a cumplir 50 años, ¿no? 50 años. Eso evolucionó a Dignidad Cafetera y a todo lo que Todas las ha dignidades. tenido varios nombres, pero finalmente lo que quiero decir es que cuando ese movimiento empieza a plantear para marzo una gran asamblea, porque en un pequeño bajón de precios que hubo, querían ya empezar a apretar muy duro, e inclusive el año pasado un movimiento que surgió básicamente en el Quindío del Huila, que se llama Unión Cafetera, que es básicamente como otra línea política de la izquierda, al ver que siempre Dignidad le había dado muy duro ordinariamente a los gobiernos, pero resulta que ahora encontraron que Dignidad, pues obviamente un gobierno enemigo, en la medida en que ellos estuvieron siempre con Petro en la vida política, pero ahora en esta última etapa, pues todo el movimiento de Robledo pues se volvió confrontacional absoluto con Petro. Entonces de pronto también le podría interesar al gobierno promover una especie de movimiento alternativo de izquierda que sea, digamos, antagonista de la federación, que no sea Dignidad Agropecuaria, para tratar de quitar ese espacio. Y ustedes ven que en las declaraciones y en la entrevista que hizo con Yamida Amada Óscar Gutiérrez la semana pasada, prácticamente se convirtió en el escudero de la federación como institución. Sí, lo vi muy moderado, claro, en esa intervención. por primera vez. Me llamó la atención. Pero entonces fíjate que aquí hay una realidad cafetera, hay un problema cafetero que tenemos que hablar ahora y que no es reciente, esto no fue que apareció ahora. Hay una federación de cafeteros que ha sido fundamental en la historia del país y hubo momentos en que la federación era el alma de la economía nacional y se decía que el gerente de la federación era más importante que el ministro de Hacienda de turno, porque los ministros pasaban y estos gerentes permanecían. Eso existe, esa realidad que hay que mirar y espero que tengamos el tiempo para hacerlo. Pero aquí además aparecía como un factor político, era ya en la política... Inclusive... política, construyendo, ¿cierto? Metiendo la federación y los cafeteros en ese baile. Ahí estoy tratando de poner como lo que yo creo que es el piso político del problema. Porque el piso económico del discurso, importante hacer estas de la marcha planteada para el 17 de abril por Dignidad, de todas las protestas que construyeron, y realmente no tiene mucho fundamento. Cuando usted viene una bonanza de más de 3 años, cuando solo el precio se reduce unos 3 meses a un precio que no es de crisis para nada, un precio de 1,5 millones de poscarga. Y puede ser un bajonazo coyuntural o una tendencia. El precio internacional ha subido en los últimos 6 meses el 40%. De menos de $1.50 a más de 2 centavos de dólar. Realmente lo que ha pesado sobre el ingreso cafetero y que lo está haciendo sobre todas, en general, todas las actividades intensivas de mano de obra, es la revaluación tan grande que hemos tenido en el último año, que ha sido de más del 20%. Entonces eso le ha capturado ingreso a los cafeteros, variable que hoy en día, para lo que usted traía a colación, ya no maneja para nada la Federación de Cafeteros y prácticamente ni el ministro de Hacienda, que fue uno de los grandes logros de la Constitución del 91, que la política cambiaria no dependiera para nada del gobierno y no de un ente independiente. Banco de la República. Entonces, pues la verdad es que este sería el momento en que todo el mundo debería estar protestando realmente por el problema de la revaluación que afecta tanto al ingreso cafetero. Ahora bien, yo trato de unir esto un poco, cuando hablamos de tasa de cambio, con el discurso del presidente, que por fortuna, fuera de 2 frases sobre constituyente cafetera y sobre qué vamos a ver con el resto fue un discurso de lugares comunes,
de qué hay que hacer con la caficultura, promover pequeños campesinos, darles crédito, asistencia técnica, Llevamos 60 semillas, años diciendo o sea, eso eran lugares comunes. Sin embargo, él trajo a colación en esos discursos que él hace soñando con el pasado, que hace como creer el auditorio que la solución es involucionar. Entonces, trae a colación de cuando el país se volvió extractivo, y trae a colación petróleo, carbón y coca, el mismo discurso. Pero yo reflexionaba un poco sobre eso pensando en que realmente eso realmente fue verdad. La caficultura cambió totalmente desde cuando el petróleo, y mucha gente lo advirtió, cuando Colombia padeció la enfermedad holandesa, efectivamente todas las actividades intensivas en mano de obra fueron las grandes afectadas porque el dólar vino la revaluación y todo lo que fueron calzado, confección y café fueron los grandes golpeados. Y si miramos la transformación de la caficultura por el efecto de la tasa de cambio, es que eso acabó con la caficultura empresarial. ¿Por qué? Porque la caficultura empresarial contrata mano de obra y el ingreso no aguanta subiendo, como en estos 2 años, que la mano de obra subió el 30% y la tasa de cambio no ha subido absolutamente nada en los 2 años. Entonces, ese tipo de elementos hacen que solo sobreviva la caficultura minifundista, que es la que tiene su propia mano de obra. Por eso a los pequeños caficultores no les puede hablar de rentabilidad, sino de ingreso, porque lo que hacen es convertir su mano de obra en granos de café para obtener un ingreso. Eso se puede mostrar en la realidad. Oye, así fue con el desplazamiento por medio de pequeños caficultores de la zona central cafetera de grandes productores hacia el sur de Colombia, donde había mucha mano de obra y tierra barata, óptima, que había sido inexplotada, y eso hizo que el mapa cafetero colombiano se desplazara al 53% hacia Huila, Cauca, Nariño y el sur del Tolima, en puros pequeños caficultores que aportan solo su mano de obra. Entonces trato de redondear eso ahí. Sí, no, y es que fíjate que de alguna manera es como darle la vuelta al círculo del desarrollo cafetero colombiano, que empezó también con pequeña caficultura familiar, ¿sí? Claro, mezclando otros cultivos antes de especializarse, y ahora de alguna manera está regresando a lo mismo. Pero mire que si vamos a hacer historia, usted que buen historiador, pero vea, la colonización... Porque es que fíjate, podría quedar una idea, y es que la caficultura básicamente es un negocio para pequeños y medianos. Es un negocio, casi que los medianos, con contratación de mano de obra, difícil. Van a tener problemas. Sobre todo en zonas en las que, gracias a lo que fueron los cafés en los 60, 70 y 80, y lo que se llamó toda la civilización cafetera de infraestructura, en servicios públicos, en educación, en carreteras, en acueducto, etc., las generaciones siguientes tuvieron un nivel educativo que les permitió migrar y ser aptos para la vida urbana, y entonces se generó la escasez de mano de obra en la zona central. En cambio, si usted se iba, por ejemplo, a Nariño hace 20 años, un jornal valía la mitad que valía en Chinchiná. Nariño hace 20 años era lo que era Antioquia en los años 20. Perfectamente. Pues, claro, son momentos históricos con simultaneidad de circunstancias, y que esas circunstancias simultáneas jalan la caficultura para allá y de alguna manera le cierran las puertas. Y usted que trae a colación esa época que no es el objeto de nuestra conversación, pero ojo, la colonización antioqueña del eje cafetero se hizo con minifundistas. Sí, claro. ¿Cuándo aparece la gran empresa cafetera, que la había tenido el siglo XVIII y XIX en Santander, pero en esta época del siglo XX aparece cuando el país se consolida la federación y el país empieza a depender aún más del café
como arma primordial de desarrollo económico, lo que lleva a que mantener un ingreso cafetero muy bueno para estimular siempre la producción fue una de las estrategias de la institución cuando se creó y del Fondo de Estabilización de Precios que creó en 1940. Y eso llevó a que las rentas que generaba hacían atractivo para los empresarios acumular propiedad y producción de café, porque finalmente de alguna manera tenía una protección. Cuando se rompe el pacto, eso desencadena después en el pacto del 61, que dura hasta el 89, cuando se rompe el pacto y el café se empieza a pagar a precio internacional, empieza los grandes productores a tener dificultades y los pequeños a crecer. Y por esa razón, si usted mira el paro del 2013, donde salió el PIC, ¿quién lo financió? Los grandes productores. Y ahí sucede una cosa muy simpática. Los grandes productores financian los paros, los chiquitos salen a las carreteras, pero a pesar de que los chiquitos pueden decir me están utilizando, pero sienten que de todas maneras ellos ganan, porque si los grandes logran el objetivo, pues ellos también ganan. Sí. Por eso yo creo que la insistencia de este gobierno de que si existe una utilización del Fondo de Estabilización de Precios, tiene que ser focalizado hacia los pequeños productores. Entonces, todo este hecho histórico que hemos narrado, que creo que ayuda a que las personas entiendan muy bien cómo esos 100 años de la caficultura llevan a que el viernes en la rueda de prensa que dieron los ministros de Hacienda y Agricultura, que extrañamente solo la dieron ellos dos, hablaron de que ya iban a poner el precio de disparador en 1.280.000 pesos y que estaban todavía evaluando cuál iba a ser el reglamento de cómo iban a entregar auxilios en caso de que el precio tocara lo que el ministro denominaba la línea roja. A ver, dos conceptos acá para el común. Ahí el precio disparador es el precio a partir del cual entregarían un subsidio al precio interno. Eso. Ese es el precio que consideraban, los economistas estarán discutiendo cuál es el precio, el costo de producir café que sea de equilibrio, a partir del cual, si el precio interno no llega, tienen que auxiliar al productor para que no tenga unas pérdidas económicas. Para garantizar. Ese es el concepto que hay. Era un poco para los que nos están escuchando. Fíjate que yo creo que en esa trasescena de esta caficultura que nace sobre todo de pequeños, medianos, va sufriendo todas las transformaciones, se consolida como el alma de la economía colombiana. Es decir, el café nos dio el desarrollo rural en buena parte, el café nos financió en muy buena parte la industrialización, el café nos abrió los mercados internos como nunca antes había sucedido, más todos los efectos secundarios que tenían como matriz, como motor el café, ¿cierto? Pero no me caiga en la nostalgia presidencial. Eso fue todo, ¿verdad? Pero no, sí, el país se reacomodó. No, pero es que voy para eso, ¿cierto? Entonces, en ese escenario aparece una creación, digo yo, una creación muy, muy colombiana que fue la parafiscalidad del café, ¿cierto? Es decir, Estado, deje que nosotros productores pongamos parte de nuestros ingresos, constituyamos un fondo que nos permita, ¿qué? Garantizar estabilidad de precios, que nos permita desarrollar obras en las regiones cafetales, de vías, de salud, de educación, toda esta cosa, ¿cierto? Ese es el momento dorado de la caficultura colombiana. Realmente. E impulsora del desarrollo de este país. Realmente. Pero eso ya pasó. Pero ojo, realmente el auge grande. ¿La federación se quedó en ese esquema? No, no. El auge grande
se da entre 1880 y el 21. Ahí es donde, que era dominado por grandes casas exportadoras extranjeras. Sí. Se crea la Federación del 27 y sale la Ley 76 del 27, que fue la que creó la parafiscalía cafetera, que no es otra cosa que los productores decirle al Estado: préstenos la fuerza del Estado a través de una ley para hacer obligatorio el recaudo de la contribución cafetera. Y unas platas que son nuestras, y entonces, no son platas del presupuesto. Y ahí se equivoca. Ahí se equivoca Petro. Cuando dice que eso es de todos los colombianos. La parafiscalía es una figura que data de esa época, que se consolida en el Fondo Nacional del Café en 1940, cuando Carlos Llera era ministro de Eduardo Santos, y que luego la involucran en la Constitución del 91 y ha servido para que los demás sectores agropecuarios creen su fondo parafiscal para hacer el desarrollo, investigación, etc. Sí. Y la federación, en ese orden de ideas, durante todo ese transcurso, y para donde va, veo que va su pregunta, hay 5 elementos fundamentales que se han nutrido. Primero, hasta que rompió el pacto, y digamos 10 años después, la figura de estabilización de precios, que era que tenía la facultad de, cuando había precio bueno, no se le transfería al productor todo el precio, controlaba todo el mercado y ahorraba. Cuando había precio malo, el mercado internacional daba un precio muy bajo, pero con los recursos del fondo se ajustaba el precio para mantener la actividad como una actividad rentable. Cuando él rompe el pacto, habían como unos márgenes. Claro, un piso y un techo. Eso. Cuando él rompe el pacto, había ahorros suficientes que permitieron realmente mantener un precio artificial durante 10 años. Y ya en el 2000, 2001, no aguantaron más y tuvieron que liberar el mercado a lo que dijera ya no había retención cafetera porque no había pacto internacional, y liberado el mercado a lo que dijera el precio todas las mañanas. ¿Eso qué hizo? Que ahí viene uno de los bienes públicos más importantes que tiene la Federación de Cafeteros para sus agremiados, que es que todos los actores privados que se denominan los exportadores, que no son federación, que intervienen en el mercado de compras, compiten con la federación. Tienen mucho más puestos de compra los privados que la misma federación. Pero ¿cuál es la virtud del sistema? Elemental para demostrarlo para un productor agropecuario. La federación, con base en el precio, el valor del dólar, los gastos de trilla y despachos y el precio de la bolsa, fija un precio que se llama el piso. Y por encima de ese piso, los exportadores privados, para poder adquirir el café, tienen que pagar más caro. Entonces siempre beneficia al caficultor. La prueba de que el sistema funciona es que hoy en día la federación no compra y no el 17% de la cosecha, y el 83% lo compran exportadores privados. O sea que pagan más caro que la federación. Fuera de eso, es lo que llama la garantía de compra, que es el activo más valioso que tiene la federación. O el gremio, pues en sí. La investigación científica, que es en ICAFE, ningún centro de investigación ha desarrollado las variedades adaptadas a las diferentes zonas geográficas de Colombia de acuerdo a la oferta climática, como lo que ha hecho la Federación de Cafeteros en la asistencia técnica. Juan Valdés. Que ha sido, no, asistencia técnica de los extensionistas agropecuarios. Sí, pero que era Juan Valdés con la mula. No, Juan Valdés fue un símbolo que se creó para tratar de diferenciar el café colombiano en la época de don Arturo Gómez. La muestra. Ese fue para tratar de reflejarle al consumidor el prototipo del productor colombiano, y se creó en el año 62-63 la figura de Juan Valdés. Este era el profesor Yarumo. El profesor Yarumo. Estoy trabado, el Yarumo se hacía parte de esa difusión. Pero adicionalmente a eso, la federación, por la riqueza que tenía, prácticamente, pero esto ya es vida pasada, que es que el problema es que no podemos trasladar el pasado al presente. En todas esas zonas cafeteras que tuvieron ese auge en esa época, la federación sustituía realmente al Estado en las zonas cafeteras, porque hacía la electrificación rural,
un departamento como Caldas tiene 100% de electrificación, no tiene ni una vivienda que no tenga energía eléctrica. Vías. Bueno, vías, acueductos, vivienda, escuelas y puestos de salud. Eso se hacía con los recursos de la parafiscalidad cafetera. De manera que todos esos programas, más todo lo que, y si quiere lo conecto ya con los 13 puntos, con los 13 puntos de la Asamblea Cafetera de la ministra, que pues cuando uno miraba al público pues veía que ellos fueron a aprobar los 13 puntos de la ministra, pues realmente yo al leerlos y releerlos, y después de haber estudiado tantos años la vida cafetera, veo que no hay nada de todo lo que haya planteado que no esté haciendo actualmente o no haya hecho en alguna oportunidad de su vida la federación. No hay novedad. Entonces, hay novedad política. Hay novedad política, pero no en la agenda. De manera que yo sí pienso que en aras de poder ir llevando la relación con este gobierno y que las cosas van marchando, pues puede incorporarse fácilmente esos 13 o 14 si hay puntos la voluntad de conversar dentro y no imponer. De la agenda cafetera, de pronto de un congreso cafetero que se haga con voluntad de mucha apertura, que involucre fácilmente, digamos, todos esos temas, manteniendo pues, la condición de federado, de miembros de comités municipales y haciendo todos los cambios y reformas que sean menester. Eso requiere mucho liderazgo. Yo creo que una observación que usted me hacía, yo escuchando esta mañana la entrevista del gerente, efectivamente con unas enormes condiciones gerenciales, pero yo creo que cuando uno está en federación, además de buenas condiciones gerenciales, se requieren unas condiciones de dirigente cafetero muy grandes, porque el gerente de la federación es el líder político de la caficultura en Colombia. Va más allá del tema administrativo. Debe tener seguramente unos buenos administradores. No, eso sí, tengo un segundo de abordo, pero él está en otra dimensión. Debe ser otra dimensión, más allá, porque su papel más que, no es que las cosas no se tienen, la casa hay que administrarla bien, pero obviamente por lo que lo valora la sociedad, primero sus federados, y luego la sociedad como un todo, es por la estabilidad social y el ingreso y el bienestar de los caficultores. Pero yo creo que la federación necesita hacerle una actualización, necesita hacer una reflexión de la federación hoy. Una cosa era la federación cuando nació en 1900, porque otro era el mundo, otra era la realidad. La federación en los 50, la federación hoy. Yo creo que hay sobre todo una apuesta al día. No, la apuesta al día es que hay que diseñar cómo manejar una federación sin plata. Es así. Va a ser milagros. Claro, porque es que en esa época había cualquier cantidad de recursos. Es que la plata del país se generaba masivamente. Y ahora no hay más que una contribución cafetera y no más. Correcto. Entonces necesitamos una federación que esté adecuada a esas nuevas realidades, porque no queda una cosa grande con pies de barro, que no tiene cómo sostenerse. Yo creo que el esquema inclusive de las instituciones, del papel en cada región, de comités de cafeteros, cooperativas de caficultores, Almacafé, ese es un esquema que hay que replantear. Hay que replantear. Porque pues, hacen una suplantación de funciones. Hay veces que las cooperativas se pelean con el comité departamental, entonces montan su propio departamento de extensión. O sea, una cantidad de cosas absurdas. No, bueno, ahí se necesita un poquito de orden. Sí, claro. Bueno, nos queda ese tema pendiente. Ese de la reforma de la federación.